Y hoy veníamos a hablar un poco en Juventud Perdida, a repasar algunas cositas en el municipio sobre un colegio que viene afrontando varias batallas, tanto en la calle como en escritorios donde nada, empresarios y demás interfieren en lo que son la educación de varios chicos. Entendiendo que venimos en el país en una coyuntura bastante compleja, venimos de pasar una pandemia, venimos de tener bastante problemas económicos, de habernos pasado por un presidente que bueno, que fue más un empresario que bueno, que alguien que tuvo que cumplir el rol de un presidente. Y vuelto, bueno, con la vuelta del peronismo a la presidencia empezamos a ver algunas que otras cosas, pero nos encontramos con una pandemia que también nos pegó muy fuerte a todos, no solamente a nuestro país, sino al mundo. Y para esas épocas sabemos muy bien que justo cae en una fecha donde los colegios no llegaron a arrancar, lo que es la educación tuvo que pararse también, y nos obligamos a todos de pronto hace un par de años, hace un par de días se cumplió ya, bueno, muy flashero, hace 2 años se cumplió, 2 o 3 años. 2 años se cumplió ya de que arrancó que había empezado la pandemia y que no íbamos a saber que íbamos a estar tanto tiempo Tres encerrados. años puede ser. 3 años, Sí, sí. eran 3 años, perdón. Y nos encontramos ahí, nos dijeron que teníamos que quedarnos por 15 días en casa, y 15 días en casa, y bueno, al fin y al cabo no volvimos a salir. Algunos comenzaron en colegio, de mi parte no llegué ni a pisar el colegio en esa época, pero de parte de la 17 también tampoco llegaron a arrancar. En esa época también se cierra el colegio, no se vuelve a pisar, obviamente que hubo trabajo online de parte de de las escuelas, empezó a usarse todo lo que es el sistema de Zoom y demás. Pero ya un año siguiente, en el 2021, se anuncia que el colegio se cierra totalmente, sabiendo que empezaron ya a haber cierta presencialidad en algunos colegios, tratando de tener trabajos mediados, ¿no? Con ciertas condiciones, con el uso de barbijo, con el uso de alcohol en gel, para tener, bueno, las precauciones necesarias. La 17 tenía el caso particular de que no arrancó de inmediato y que seguía con los trabajos de Zoom. En esa época empieza a anunciarse el edificio de la escuela número 17 de Manuel Belgrano, ubicado en el centro de Merlo, Avenida Libertador. Avenida Libertador, iba a ser vendido eh, por parte de empresarios que decidieron por sobre encima de los demás que debía ser así. Por un decreto o un mandato municipal que dice que la escuela número 17 es un patrimonio, no podía ni ser demolida, ni ser reconstruida, ni institucionalizada, ni aprovechada por empresarios y demás. Entonces empezó a levantar un reclamo impulsado por compañeros de izquierda y demás, donde estuvimos presentes. Yo en esa época estaba militando un poco todavía en lo que es el ámbito estudiantil, eh, y ahí empecé, bueno, a conocí Pensar en Nada y demás, fue justamente más o menos en la misma época. Y bueno, me encontraba yendo un poco a esos encuentros donde se empezaba a hablar de lo que estaba pasando, y, y que era muy importante lo que pasaba. Había chicos, y que ahora hay que entender que la coyuntura y el momento actual ha cambiado. Lo que pasa ahora es que, por suerte, de alguna manera, por lo que tengo entendido, el municipio dice que ahora el edificio no se va a vender, que está en negociación y que va a poder ser utilizado. Pero la otra parte de la moneda, la otra cara, es que el edificio no está en condiciones hace años, no está en condiciones desde antes de la pandemia, y que necesita urgentemente también refacciones y un cuidado nuevo. Eso es otra parte de la realidad. Claro. Y por último mencionar Ujú. que los chicos están igualmente teniendo clases presenciales, pero que los han mudado a un edificio que se encuentra también en Merlo, donde ahí han seguido sus clases y demás, pero es un edificio que ya se está usando para otras actividades, y bueno, ellos se encuentran apretados, sabiendo que son, si no estoy mal, más de 1350 alumnos matriculados,
y encontrándose en esa situación donde no están en su escuela que les pertenece y que escuela que por un momento parecía que le iban a vender y que ya no iba a ser parte de ellos. Sí, en un contexto de movilizaciones, en un contexto de lucha, en cuanto había un cartel enorme, Pablo Cocusa diciendo que la escuela se vendía, hace no mucho tiempo la intendenta Karina Menéndez anuncia, mediante una reunión en el Consejo Escolar, que la escuela no se iba a vender y que en un conjunto con la provincia y el gobierno provincial y el municipio iban a comprar la escuela y bueno, esto de ponerla en condiciones también como necesita. Bueno, pero ¿qué pasa? Actualmente, como decía mi compañero, la realidad es que este es un edificio que no está en condiciones, los chicos están teniendo clases en otro edificio sobre Balbín. Y bueno, debido a este anuncio, claro, todos estábamos esperando que lo pongan en condiciones, que el edificio funcione. Donde estaba el cartel con la cara de Pablo Cocusa, ahora hay otro cartel donde anuncia esto mismo, que se va a intentar comprar la escuela. Tengo el cartel por acá, pero bueno. ¿Qué pasa? Tiempo después, la comunidad educativa de la 17 actualmente empieza a pedir información, porque si bien esto se anunció, la intendenta lo anunció en sus redes sociales y demás, todavía no se llevaron a cabo las acciones prometidas. Los chicos siguen estudiando en ese edificio que no está en condiciones. Y bueno, ni hablar de que la ola de calor mostró la deficiencia no solo en la 17, sino en otras escuelas. Debido a esto, los profesores y profesoras de esta escuela de la 17 elevaron una carta como para pedir información sobre todo esto y qué acciones se estaban llevando a cabo. Tengo entendido que actualmente no hay noticias, las clases se siguen dando en condiciones decadentes, los chicos están en aulas donde no se puede estar prácticamente, sufren calor, la situación sigue siendo la misma actualmente, no hay novedades del edificio nuevo. Imagínense que si ya en otras escuelas, capacitadas como escuelas, cuesta tener clases en buenas condiciones como se debería, imagínense en un edificio que está adaptado precariamente, donde los chicos tienen que ir al patio a tener clases para no morir de calor en un salón o estar todos apretados. La situación es terrible. Una pregunta, ¿el edificio de la 17, o sea, digamos, es de un privado? Esa parte no la terminé. Es un público, es estatal. No, pero digo, el edificio, ¿cómo se puede llegar a vender? Digo, ¿de quién era la propiedad del edificio? No o sea, funcionaba la escuela 17, pero ese edificio, vos decís, bueno, fue declarado patrimonio histórico municipal, pero digo, de las paredes, la construcción, ¿era de una familia? O sea, ¿cómo se llega a venderse? Sí. Era de una familia y que, bueno, hizo convenios con Pablo para poder ponerlo en venta ahora. Pero bueno, la polémica estaba ahí, que en realidad es un patrimonio también y que era declarado como tal. O sea, durante un tiempo entonces alquiló y después resolvió no alquilar más, algo así va por ese lado. Claro. Miren, de lo que están contando que es re interesante, a mí me tocó ser profe Forte de la 17, no me acuerdo las fechas, pero creo que terminé en febrero o marzo del año pasado. Cuando recién comenzaba todo esto. De hecho, cuando justo dejaron de utilizar el edificio de Libertador, que están comentando, y primero tuvimos unas semanas utilizando aulas de la primaria, que está ahí a media cuadra de la iglesia de la Merced, no me acuerdo ahora, que está sobre calle Real. 45. La 45, en mi caso yo iba los sábados, así que no había mucha actividad. 4 horas, los profes Forte eran así como los ATR, los que acompañábamos a los chicos que venían con materias o contenidos atrasados. A las semanas,
por cuestiones también que la primaria tuvo que comenzar a hacer arreglos, nos pasaron a la Escuela de Artes y Oficios. Ahí estuvimos varias semanas también. Ahí las aulas estaban mejor, recuerdo que tenían aire acondicionado, todo. Igualmente no era la capacidad de lunes a viernes, me imagino, que lo que iban los sábados, ¿no? Que iban algunos estudiantes. Y después terminaron pasándonos al edificio ese de Balbín, que está a una cuadra de Balbín y Constitución. No me acuerdo ahora la calle que corta, una esquina, un edificio que me parece que le pertenecía a un sindicato antes, y que fue Sí, le medio perteneció a un sindicato antes. preparado, tuneado, y bueno, yo no sabía que no tenía destino definitivo eso, porque como ya después pusieron el mástil, la bandera, y ya dice Escuela 17, no sabía por cuánto tiempo, la verdad, no tenía la información, pero bueno, nada, volviendo a esto, sí, obviamente es importante que los chicos de cualquier escuela logren en algún momento las condiciones. Estamos hablando en el contexto que lo estamos contando, ¿no? De estos calores, y muchas escuelas que al día de hoy, de capital y de las provincias, que están pasando, incluso que han incorporado el formato de liberar a los estudiantes de venir o no durante algunas semanas, teniendo en cuenta la ola de calor, ¿no? Son cosas que la verdad deberían preverse con tiempo, y no estar después emparchando todas estas emergencias. Y por otro lado, me parece también, quería agregar, ya que estaban mencionando lo de este agente inmobiliario, que es concejal actualmente, ¿no? Sí, Por concejal. el macrismo, que me pareció muy astuto. En realidad es un agente inmobiliario que ya lleva un montón de años en Sí, la lleva zona, varios ¿no? años. Lo que pasa es que después incursionó en política, actualmente es concejal, y me pareció desde el merchandising muy astuto de empezar a poner en su foto con los carteles de venta o alquila, ¿no? Sí, Porque encima de eso, estaba la cara del tipo ahí. es una forma de visibilizarse políticamente, ¿no? Pero bueno, eso al margen, ¿no? Yo creo que por una de las cosas que también creo que está bueno visibilizar la situación actual es un poco por el factor de la tristeza, ¿no? Yo lo veo porque, bueno, también participé en un centro de estudiantes y estuve tocando de una manera bien de frente lo que es saber lo que pasa en tu colegio, lo que necesitas. Y no sé, yo entiendo que puede decirse, bueno, sí, se hace un edificio nuevo y ya está, pero no es tan fácil, no es tan fácil porque es como tu casa primero, o a veces a veces yo a veces lo sentí así. Entiendo que a veces hay chicos que no soportan, o por cuestiones familiares y demás les cuesta más, y bueno, eso es parte de cada contexto, pero entender que no es tan fácil, porque a veces uno dice, bueno, sí, qué sé yo, pero hasta que hacen ese colegio, y todos esos chicos que siguen estando llegando ahí, porque bueno, capaz que lo tenían más cerca, les es más fácil, tenían más confianza, las familias y demás, correr todo, decir, bueno, nos corremos este edificio, ya está, listo, problema solucionado. No es tan fácil, son un montón de pibes que están apretados en un par de salones, que están en un sector muy pequeño teniendo clases, que se están muriendo de calor, que no pueden estar ahí, que básicamente no pueden tener la clase, los tienen que sacar de ahí porque son tantos que no entran. Y es un poco triste, porque me parece que ellos tienen todo el derecho de decir, a nosotros también nos pertenece nuestra escuela y es nuestro espacio. Por más que le falten refacciones, porque es la realidad, porque la infraestructura no es la adecuada y no es la lista. Yo creo que hay maneras de pensarlo, decir, bueno, arreglemos, pintemos un par de salones, no sé, pongamos en adecuados algunos, pongamos dos, que estén ahí, seguimos usando el otro edificio mientras mejoramos la otra parte. No sé, lo que voy es que se empiece a informar, y que se empiecen a ayudar a estos pibes que lo necesitan, y bueno, que necesitan de... Totalmente, porque no son condiciones ni tanto para estudiar ni trabajar. Tengo entendido que les pusieron ventiladores de pie, lo cual está prohibido. Desde, como mencionaba, de que los profes se juntaron para armar un petitorio y elevar la inspección. Bueno, tengo entendido que la respuesta que les dieron es que de inspección no van a suspender las clases. Y también esto de que la provincia está recortando el presupuesto en educación. Entonces la pregunta es ahí, ¿a dónde va la plata? Pero bueno,
yo creo que es una realidad no solo de la 17, si bien este es un caso más profundo donde todo esto atenta contra un edificio, contra el lugar de estudio, donde no tienen ese espacio y si lo tienen está todo precarizado, que no son condiciones. La realidad es que varias escuelas empezaron así, todos somos conscientes, o al menos yo creo que todos sabemos que hay un gran recorte en educación, a lo mismo que en otros sectores, pero esto pasa en varias escuelas, también pasa, hace poco se elevó un reclamo también en la escuela número 8 en Los Aromos, y a mí personalmente me interesa traer esto también como estudiante secundaria, para que seamos conscientes de lo que realmente pasa, del balance de cómo iniciamos las clases. A todo esto voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio. La verdad que a mí me gustaría abrir este espacio también y teníamos pensado para compañeras y compañeros que quieran comentarlo, si en alguna escuela está en estas condiciones, cualquier denuncia, si no pueden estudiar, pasa porque te estás muriendo de calor o porque se te puede caer el techo, cualquier cosa, estamos abiertos a escuchar cualquier cosa. Bueno, una de las mejoras que tenemos ahora es que, bueno, yo puedo fijarme rápidamente lo que están comentando en YouTube y desde acá tengo un mensaje directamente en vivo que nos ponen Me encanta. en los comentarios mientras vamos transmitiendo. Ana nos pone, un saludo desde acá. Bueno. Parece que estuviesen hablando de las escuelas de mis hijas que transcurrieron en el mismo edificio de primaria y secundaria de Castelar Sur, con la diferencia de que su escuela la van a hacer nueva, pero los edificios que nos mandaron a unos edificios que no estaban preparados. Tal cual, lo que vemos es eso, lo que estábamos viendo recién. Pareciera que hay un recorte, pareciera que hay una manera que no se está dando de la adecuada y que bueno, sí que las educaciones primarias y secundarias le está faltando mucho. Acá en Merlo eso se ve un montón. Reclamos en la 8, yo he pasado por colegios que hay una falta de necesidad de presencia, tanto de la provincia, de la municipalidad y del Estado en sí, de dar recursos que necesitan los chicos para poder estudiar en condiciones necesarias. Hablamos recién de estas condiciones básicas para que las personas humanas, perdón, Sí, sí. para que tengan el derecho a estudiar también, porque eso después llega más allá, porque si el chico viene con la panza vacía, no significa que eso es porque sí. Significa que después hay un contexto que va más allá, que significa que hay una familia que no le está pudiendo dar de comer. Entonces, me parece que siempre el contexto externo está y a veces lo vemos superficial y por ahí, y no nos damos cuenta que hay problemas familiares, hay un montón de cosas que no se están viendo y que bueno, que está bueno visibilizar y ver lo que pasa desde Hay adentro. mucho, sí, y si con todo ese contexto el chico o chica va a la escuela y encima la escuela se cae de pedazos, o hay recorte en los alimentos que unos están re viejos, cada vez te dan menos. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Y de pronto la falta de comunicación también y de mala comunicación, porque yo me recuerdo, bueno, cuando iba a mi colegio, a la 19 de Padua, hubo una época donde estaba, bueno, ya por el 2018, si no estoy mal, o 2019, tuvimos un problema que hubo una lluvia, que bueno, ojalá venga la lluvia, siga lloviendo, me hizo acordar, pero que había llovido, casualmente ese día no había ido nadie al colegio, pero una tormenta fue muy fuerte y que había tirado un techo en un salón. Cuestión que después de eso, bueno, hubo unos reclamos para que se hiciera todo nuevo. Por suerte eso se escuchó y se pudieron hacer el salón nuevo. Pero lo que a mí yo había leído mientras estaba en este metiéndome en el tema del reclamo, un medio si no estoy mal, que milita para el oficialismo y para partidos de derecha, que es de acá de Merlo, decía que, me acuerdo que había tomado la noticia totalmente fuera de contexto y había decidido que el edificio había sido derrumbado,
que los chicos habían sido heridos, que habían tenido un testimonio de un chico que se lo habían inventado el nombre, cuando todo eso era mentira, era totalmente mentira, porque no había nada, no había nadie ese día en el colegio. Es verdad lo que pasaba, había una falta de presencia del Estado, pero la falta de comunicación también es algo muy importante, porque mañana agarramos, prendemos la tele, vemos lo primero que se ve, que se escucha, y nos quedamos con esa imagen y decimos, sí, esto es culpa de tal. Y la realidad es que va mucho más allá y no es tan así, queda muy superficial y capaz no pasó de esa manera. Por eso a veces es necesario estos espacios. Yo quería, bueno, ya se nos pasa el tiempo, pero escuchaba y digo, la importancia también de como del caso por caso, ¿no? Que a veces es complejo porque como que se quieren aplicar soluciones generales y no pensar, esto decía lo del contexto, ¿no? Y esto por ahí va para, hay un texto de una docente que encontré en Facebook que me pareció bastante ilustrativo, porque ella o sea, digo, a ver, poder pensar esto, ¿no? Cada comunidad, como que lo que nos falta es hacer comunidad en cada barrio. O sea, no es todo lo mismo, no es todo igual, no es que, bueno, hace calor y en todos lados, porque hay escuelas que por ahí sí pueden, por ejemplo, claro, o porque tienen aire acondicionado, o sea, esto que decís, ¿no? Decir, bueno, no es lo mismo una escuela donde hay una comunidad que puede responder por las razones que fuera, porque tienen mejor nivel, porque es una escuela nueva, ¿no? Que una escuela que está en un edificio prestado o que se cae a pedazos. Entonces, digo, como que falta esa mirada particular, más de caso a caso, más de poder pensar y de construir, como decís, ¿no? Bueno, quienes están sufriendo esos problemas, reclamarlos y poder también resolverlos con no una solución general, bueno, se suspenden las clases para todo el mundo o bueno, o sostener las clases como sostener las clases como de lugar, porque el objetivo es que haya 200 días de clase, entonces no nos podemos mover, claro, y no estar pensando, ¿no? Me parece que falta esa creatividad, esa flexibilidad y bueno, y esa puesta de recursos. Por último, Ana, vuelve a poner que creo que puso estudio en el profesorado de la 19, creo que dice, y todavía sigue goteando los días de lluvia y hay baldes en los pasillos. Le mando un beso grande a Elena. Soy Anite. Anite, sí, nuestra Anite, nuestra ¿cómo es? Peluquera, pelu disidente, la que me hace los colores. Y sí, bueno, sus hijas tienen eso que contó de la escuela también, ¿no? Han trasladado toda la población escolar porque van a hacer un edificio y bueno, ni pensar en lo que implica el trasladarse de un lado al otro. Sí. O sea, si tu escuela quedaba a tantas cuadras, ahora tenés que hacer una movida, bueno, también todo eso afecta un montón. Sí, o como la 15 que tenía un anexo y bueno, eso ya me voy por las ramas, pero son cosas de una realidad que pasa, entonces me parece súper importante traerlo y comentarlo desde informar y que se hagan escuchar también. Tal cual. Muy bien. Bueno, es para seguir más, porque también se me ocurrieron 2 millones de cosas con eso sí, que dijeron, pero hablamos un montón nosotros. La idea está perfecto. Seguir igual, sí, porque hay mucho más. Bueno, me parece que falta un montón de cosas y entre ellas también participación del estudiantado, ¿no? Para todas estas cosas. Falta como gimnasia también, ¿no? Sí.